Bueno, esta segunda parte del programa entonces va a estar dedicada a pensar si ha comenzado a estar en cuestión a partir de ahora el plan de convertibilidad en la Argentina. Nosotros nos preguntábamos al comienzo del programa si la convertibilidad todavía puede estar en condiciones de responder este cúmulo de demandas que se van sumando todas las semanas. En tan poco tiempo en la Argentina hubo un paro, un apagón y un nuevo paro, esta vez el de mayor envergadura que ha tenido que sufrir por lo menos el gobierno del presidente Carlos Menem. Rodrigo Agrelo, ¿se le puede decir a la gente que siga teniendo confianza que la convertibilidad les puede dar respuestas a estas demandas que se están expresando hoy? Yo creo que la convertibilidad no es un fin en sí mismo, es una técnica que permite la disciplina monetaria de la Argentina. Creo que uno de los errores que quizás conceptualmente ha cometido el gobierno es justamente ese, considerar que la propia convertibilidad por sí misma solucionaba el conjunto de los problemas, y lo que en realidad la convertibilidad logra es un presupuesto muy importante, que es la estabilización de la Argentina, permitir generar las condiciones de competitividad en un mundo globalizado, pero le faltan muchas otras cosas. Así que en ese sentido nos parece que el gobierno confió en que las reformas iban a tener un efecto casi automático en sentido positivo sobre la sociedad de una manera inmediata. Y lo que nos parece que le ha faltado a este plan de convertibilidad es una política social suficientemente diseñada como para amortiguar los efectos de esta transición desde una organización estatista de la economía hacia una organización de mercado. Es decir, que cuando se crean los cuellos de botella propios de esa transición, la gente empieza a sentir una sensación, valga la redundancia, de desconfianza hacia el propio plan de convertibilidad. Entonces, evidentemente, esto necesita correcciones, algunos en materia bancaria, que seguramente el doctor Paglia estará en perfectas condiciones de opinar, pero otros que hacen efectivamente la cuestión social. Es decir, el gobierno se olvidó de que el plan debía tener dos patas, una de plan económico y otra de plan social. Claro. Y la falta de plan social es lo que me parece que está generando esta sensación de incertidumbre. El doctor Héctor Paglia, al que recién hacía referencia Rodrigo Agrelo, es, además de vicepresidente del Banco de la provincia de Córdoba, el autor de un libro flamante, está prácticamente recién salido del horno, el libro La convertibilidad amenazada. O sea, en este libro se analiza la salud del plan económico vigente en Argentina. Doctor Paglia, yo lo que me pregunto respecto a la convertibilidad es si realmente no es ella la causa de la imposibilidad de crecimiento económico que ha sufrido la Argentina en estos últimos años. O sea, si el dólar barato, el dólar fijo, atado al peso argentino, no ha sido de algún modo una puerta cerrándose a la posibilidad de crecimiento de la exportación y una suerte de condena a vivir o endeudado o vivir de los flujos de capitales financieros. ¿Sirve la convertibilidad para crecer o solamente estabiliza y a la hora de plantearse el crecimiento económico hay que buscar otra receta? Bueno, buenas noches. Indudablemente que tenemos que partir de aclarar un elemento conceptual, como decía el diputado Agrelo. La convertibilidad es una herramienta, es un instrumento que era necesario, pero no suficiente para estabilizar a la economía en su conjunto y a partir de allí emprender un camino de crecimiento y generar la suficiente cantidad de puestos de empleo para que este crecimiento se viera en beneficio de los habitantes del país. La convertibilidad por sí como instrumento monetario no puede ser tomada como elemento para garantizar ni el crecimiento ni la creación de empleos. Sí, la convertibilidad era una condición previa para poder emprender un camino de crecimiento. Indudablemente que los avatares económicos y la interpretación que ha hecho el gobierno del éxito que tuvo en este equilibrio parcial monetario y equilibrio en el nivel general de precios, le hizo confundir en la etapa de crecimiento del consumo, año 91 a 94, cuál era el futuro que se podría proyectar. La crisis mexicana
acelera los tiempos y pone en evidencia que el no haber tomado políticas anticíclicas que fomentaran el ahorro, que fomentaran la inversión y que no instrumentaran toda la estrategia económica en el crecimiento del consumo, iban a llegar a una crisis como la que estamos viviendo en estos días. Yo quiero aclarar que decir si el dólar está barato o el dólar está caro es una cuestión quizás de discusión académica, pero no de práctica económica. Modificar el tipo de cambio nominal, ya el argentino lo ha probado durante muchos años. Eso no garantiza absolutamente nada. Sí puede garantizar perder lo que se ha alcanzado hasta aquí. Por eso yo en mi trabajo lo que propongo es encarar un problema central que es el del déficit fiscal. Es decir, reformular el presupuesto en sus dos grandes capítulos. Por un lado el gasto y por otro lado los recursos tributarios. Entonces, definir qué se va a gastar, cómo se va a asignar ese gasto, cómo se va a controlar el gasto y qué instrumentos impositivos vamos a utilizar para poder solventar ese gasto en forma genuina. Y cómo vamos a generar un superávit que nos permita, sin mayor endeudamiento, poder adquirir las divisas necesarias para afrontar las fuertes obligaciones en materia de servicios de intereses y capital de la deuda externa. O sea, concluyendo, la convertibilidad es una herramienta necesaria, previa, que era imprescindible llevarla adelante, porque por toda la historia que habíamos tenido en el país, donde sucesivas devaluaciones lo único que hicieron llevar a un encerramiento de la economía nacional, a un empobrecimiento en términos tecnológicos y a la no creación de las condiciones necesarias para el despegue. Ese es el desafío que hoy tiene la convertibilidad. Da la sensación, en líneas generales, que Argentina habría tomado un camino inverso a ese. Se busca mayor presión impositiva en medio de un panorama ciertamente recesivo, se busca flexibilización laboral y desregulación de las obras sociales. Parece ser que esas son las iniciativas que están sobre la mesa. ¿Son salida, Agrelo, esas iniciativas? Diría que hay algunas que hay que tomarlas con alguna prudencia y una de ellas me parece que es la de la flexibilización laboral. Yo diría que hay aspectos positivos, recién los marcaba Sapia algunos, como por ejemplo esta posibilidad de la polifuncionalidad de los empleados dentro de la empresa, porque incluso hace hasta su desarrollo profesional. Es decir, seguramente el hecho de cumplir una sola función dentro de la empresa durante años, en vez de promover a la persona, quizás es como que la estabiliza en una misma función y eso no es bueno. Claro. Segundo, a nosotros nos parece que la posibilidad de negociar en la empresa le devuelve el poder al trabajador, porque en general en las convenciones colectivas los grandes, con todo respeto, los grandes popes sindicales junto a los grandes industriales han sido quienes han negociado, y fíjense que me parece que el conflicto de Cormec demuestra cómo hay una cercanía entre el que negocia, que es el delegado, que tiene que volver todos los días a la empresa a rendir cuentas a sus compañeros de trabajo sobre las acciones que ha llevado adelante, y eso me parece que es una visión moderna del tema. En lo que sí creo que hay que tener una enorme prudencia es en el tema del tratamiento de la indemnización por despido, en donde quizás por buscar una baja de los costos laborales estemos creando una pauperización de los sectores menos pudientes. Entonces creo que es un tema que hay que analizarlo con mucho detenimiento. La convertibilidad indudablemente ha llegado, se ha mezclado en un momento con una situación muy difícil no solo para la Argentina sino para Latinoamérica. Creo que demostró su fortaleza en el momento en que subsiste al efecto tequila. El estrés que pasó el plan de convertibilidad en el efecto tequila es lo que muestra, me parece, que está en condiciones de seguir adelante. Ahora bien, ¿cómo salimos? Me parece que el doctor Paglia marcaba bien, tiene que haber por lo pronto una contención muy fuerte del gasto público y un redimensionamiento de lo que son los ingresos. Creo que el gobierno avanzó en buen sentido con la eliminación de distintos impuestos que han permitido la simplificación del sistema impositivo en la Argentina, pero seguramente habrá que producir una baja de aquellos impuestos de carácter regresivo que gravan en iguales condiciones a quienes están en distintas condiciones económicas. Es decir, cuando yo pago IVA por un atado de cigarrillos, estoy pagando lo mismo que paga un gran empresario que tiene 10 veces más ingresos. Entonces, esa distorsión hay que bajarla y quizás grabar otro tipo de impuestos, grabar otro tipo de cosas como pueden ser los ingresos por riqueza. Entonces, me parece que ahí está un poco la discusión.
Se ha planteado en los últimos días en la Argentina, y no quiero extenderme mucho, esto de la devaluación, y yo creo sinceramente que es una discusión algo audaz en algún sentido, porque este es un país que está sumamente endeudado en el exterior, que tendría que conseguir ante una devaluación mayores pesos para comprar la misma cantidad de dólares. Eso generaría déficit fiscal y consecuentemente el déficit generaría recesión, desconfianza, o lo contrario, puede generar, si el Estado se dedica a emitir para cubrir ese déficit, nuevamente un periodo inflacionario. Es decir que creo que en esto hay que ser muy cauto y hay que esperar también la salida de la recesión, porque creo que los últimos trimestres van mostrando que la Argentina lentamente sale del periodo recesivo. Pero ojo, los efectos positivos de los cambios que se han producido en la Argentina va a llevar tiempo verlos, y si el gobierno, insisto, no implementa rápidamente un muy buen programa social, la desconfianza en el programa de la gente se va a acentuar. Yo quiero volver sobre la convertibilidad, porque estamos en un momento donde hasta hace un año nadie se atrevía a usar la palabra devaluación, porque hasta parecía pecaminoso. Ahora ya ha aparecido. Lo plantea Calvo antes de irse, que sugiere una devaluación encubierta a través de cierto proteccionismo, lo que señala que además, y eso yo creo que es objetivamente así, de acá viene mi pregunta, doctor Paglia, en la balanza comercial, habría una señal de lo que usted señaló como una discusión académica, el precio del dólar, si es barato o caro. Si uno va a juzgar por la balanza comercial y por lo deficitaria que ha sido en el conjunto de la aplicación del plan de la convertibilidad, uno tendría que sacar la conclusión de que en todo caso el dólar es barato, porque la balanza comercial ha sido prácticamente en forma crónica deficitaria a partir del dólar fijo. ¿Existe la posibilidad de salir del dólar fijo? Ese instrumento que ustedes señalaron recién como instrumento, ¿tiene que seguir siendo el instrumento de acá el MAS, o en algún momento se llega a la moneda que tiene su precio de acuerdo a la ley del mercado, como creo yo que es en la mayoría de los países del mundo? Correcto. Indudablemente que no podemos hablar de una paridad nominal eterna. Lo que sí hay que señalar que en este momento producir una variación del tipo de cambio nominal no mejoraría esa preocupación que bien usted señala del comportamiento de la balanza comercial. Habría que analizar también por qué la balanza comercial se comportó como se comportó en los primeros 4 años, digamos, de la convertibilidad, y cómo estaban compuestas las importaciones, qué es lo que han sido bienes de capital, bienes durables aplicados a la producción, en proyectos de inversión que requieren un tiempo de maduración y que uno indudablemente... en la calle ve muchos bienes que no son bienes de capital, ¿no? Indudablemente que si el Estado en su tarea de regulación no toma recaudos para orientar las distintas decisiones que pueden tomarse, indudablemente que pueden producirse este tipo de distorsiones, pero que no la vamos a solucionar con una devaluación de tipo convencional. Por otro lado, el valor intrínseco de la paridad real del dólar tenemos que medirlo también en términos de ganancias en competitividad que haya tenido la economía argentina, que no lo ha tenido. No lo ha tenido porque yo creo que incluso todavía queda mucho camino por recorrer en lo que sea materia de desregulación económica. Hoy estamos discutiendo, y nos precedía el doctor Sappi y el diputado Agrelo, así hincapié en todo el tema de la flexibilización laboral. Indudablemente que es un tema pendiente y hay que ver cómo encauzarlo de forma tal que contribuya a ganar en competitividad. Si la economía no gana en competitividad, no hay devaluación que cubra ese bache que se produce y que indudablemente distorsiona todo el esquema de precios relativos, porque dependerá del poder monopólico que pueda tener una empresa, dependerá del grado de apertura que tenga la economía, de la posibilidad de competencia con bienes del exterior, etc. Pero yo creo que el hincapié, indudablemente, tenemos que hacerlo sobre el presupuesto que maneja el gobierno nacional. Esta es la ley de leyes, ahí quedan plasmados todos los elementos necesarios para que los agentes económicos tomen sus decisiones. Con esta forma en que se está manejando el gasto y con esta estructura tributaria, indudablemente que vamos a seguir alimentando el déficit fiscal y allí sí no estaremos discutiendo
si devaluar conviene o no, porque el propio mercado tomará la decisión. O sea que para los dos el pronóstico es preocupante. Yo diría que es un pronóstico reservado, pero solo en un aspecto, en la medida en que el gobierno no tome las decisiones de acompañar con otras cuestiones a la convertibilidad. Y creo que en la cuestión bancaria hay un tema sustancial a resolver, porque gran parte de la falta de competitividad en nuestra economía interna es justamente que el acceso al crédito, especialmente de la pequeña y mediana empresa, es carísimo. Claro. Por un problema estructural de la Argentina, que es una baja monetización bancaria, producto de años de desconfianza en los bancos y demás. Pero si el gobierno no facilita el acceso al crédito, me parece que va a generarle también una pata flaca a este plan de convertibilidad. Argentina con pronóstico reservado. ¿Y para usted, doctor Paglia? Yo coincido, es decir, el pronóstico seguirá siendo reservado en tanto y en cuanto no se adopten en tiempo y en forma las medidas que encaminen este proceso. Aunque quiero aclarar una cosa, creo que los grandes lineamientos de las transformaciones son lineamientos acertados, en el sentido de que era imprescindible para hacer una economía competitiva tomar las medidas que se tomaron. Ahora, persistir en el largo plazo y en el mediano plazo es imprescindible.